Entonces, tenemos una clase un poquito extensa. También les queremos avisar de que algunos ítems vamos a pasarlos así un poco rápido, lo vamos a dar de forma resumida, entonces ustedes van a tener después como complemento los videos, ¿sí? La clase que viene, el lunes, vamos a hacer ejercicios de retroalimentación sobre toda la parte de lípidos que va a entrar para el examen del jueves, que va a entrar hasta todo lo que demos hoy, todo lo que quedaba pendiente desarrollar acerca del metabolismo de lípidos. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros vamos a hablar del metabolismo de lípidos complejos. Hasta el momento hemos desarrollado la síntesis y degradación de ácidos grasos, ¿verdad? Y de triacilgliceroles. Lo que nos falta explicar es de qué manera se sintetizan y se degradan los lípidos complejos. Y cuando hablamos de lípidos complejos, básicamente nos estamos refiriendo a los lípidos de membrana, ¿verdad? Los lípidos de membrana que básicamente derivan de un esqueleto de diacilglicerol, como vemos aquí, ¿verdad? O de ceramida, la ceramida o N-acil-esfingosina. Entonces, el diacilglicerol. Hilda, perdón, no estamos viendo tu presentación. Ah, perdón. Profe, yo sí No, veo. sí se ve. Hay que fijarte nomás. Hay que fijar la presentación. Sí se puede ver. A ver, ¿me pueden decir ahí? Sí, sí se ve. Se ve que está en introducción. Por ejemplo. Ok, bueno. Entonces, los lípidos de membrana derivan ya sea de un esqueleto de diacilglicerol, ¿verdad? Entonces son glicerolípidos, o bien de un esqueleto de N-acil-esfingosina o ceramida. A su vez, dependiendo de que tengan una cabeza polar en la cual puede encontrarse una cabeza polar dada por un éster fosfórico o un carbohidrato, estos pueden clasificarse en gliceroglicolípidos, que estos no nos interesan mucho a nosotros porque no son tan presentes en nuestros tejidos, o glicerofosfolípidos, que estos son los que típicamente llamamos fosfolípidos, los glicerofosfolípidos, formados por glicerol esterificado con dos ácidos grasos, o sea, con dos grupos acilo, un fosfato unido a un aminoalcohol, ¿ya? Los glicerofosfolípidos. Y entre los esfingolípidos, sabemos que los esfingolípidos tienen un esqueleto constituido por la unión de un alcohol de cadena larga, que es la esfingosina, a un grupo acilo de ácido graso a través de un enlace amida. Entonces, este esqueleto básico es un esqueleto básico de ceramida. A su vez, al OH en el carbono 1 de la ceramida puede unirse uno o más restos glucídicos, tenemos entonces los esfingoglicolípidos, o una cabeza polar dada por fosfato y un aminoalcohol. Tenemos entonces los esfingofosfolípidos. Entonces, en esta primera parte de la clase vamos a hablar de cómo se sintetizan y se degradan los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos en general. La síntesis de estos lípidos de membrana transcurre en la cara citosólica del retículo endoplásmico liso y desde allí son transportados en vesículas a sus destinos celulares finales, que son básicamente las membranas, ¿verdad? Ya sea la membrana celular u otras membranas. Entonces recuerden que la síntesis de lípidos de membrana ocurre en el retículo endoplásmico liso. Vamos a hablar primeramente de la síntesis de los glicerofosfolípidos, ¿sí? Esos que tienen como esqueleto un diacilglicerol y se originan, bueno, ya sea a partir de diacilglicerol o de ácido fosfatídico, como vamos a ver a continuación. Decíamos que según el tipo de cabeza polar que poseen, los glicerofosfolípidos pueden ser fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol o difosfatidilglicerol o cardiolipina. Bien. Como sabemos, estos fosfolípidos tienen como principal función la de ser componentes de
membrana. Se encuentran presentes en todas las membranas biológicas. Pero además de constituir parte de las membranas biológicas, tienen otras funciones como, por ejemplo, ser precursores de compuestos reguladores de rutas de transducción de señales, como por ejemplo el PIP2, ¿verdad? Fosfatidilinositol bifosfato, que es el precursor de dos segundos mensajeros, el IP3 y el diacilglicerol, ¿verdad? También algunos fosfolípidos de membrana son precursores del ácido araquidónico, que después se puede transformar en prostaglandinas, tromboxanos, etc. Otra función importante de los fosfolípidos es que constituyen la superficie de las lipoproteínas. Recuerden que todas las lipoproteínas, LDL, kilomicrones, todas tienen en la superficie una monocapa de fosfolípidos. Y finalmente, otras funciones, como por ejemplo, participan en la coagulación de la sangre, como surfactante pulmonar, etc. Bien. Básicamente hay dos mecanismos de síntesis de fosfolípidos. Uno de ellos parte del ácido fosfatídico o fosfatidato. Recordemos, y esto ya lo había mencionado el profesor en la clase anterior, que el fosfatidato o ácido fosfatídico es el precursor común de los triacilgliceroles y de los glicerofosfolípidos. Esta vía ustedes ya la conocen porque les mostró el profesor, ¿verdad? Que puede partir el ácido fosfatídico, la síntesis de ácido fosfatídico puede partir ya sea de glicerol, ¿verdad? Por fosforilación de glicerol para dar glicerol 3-fosfato, o a partir de la dihidroxiacetona fosfato. Ambas, después de, en el caso del glicerol 3-fosfato, por la transferencia de un grupo acilo, y en el caso de la dihidroxiacetona fosfato, por transferencia de un grupo acilo y posterior reducción, se convierten en ácido lisofosfatídico. Y este ácido lisofosfatídico luego se esterifica con un grupo acilo en la posición 2 para formar ácido fosfatídico. Y este ácido fosfatídico puede considerarse precursor común de los triacilgliceroles y también de los fosfolípidos. En la síntesis de triacilgliceroles, el ácido fosfatídico sufre hidrólisis del grupo fosfato por la ácido fosfatídico fosfatasa, dando primeramente diacilglicerol, y a partir de ahí este diacilglicerol se esterifica con un tercer grupo acilo para dar triacilglicerol. O bien el ácido fosfatídico se combina con diferentes grupos, por ejemplo, alcoholes o aminoalcoholes, para generar los diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces vamos a ver, esta es una de las vías de síntesis de fosfolípidos. Básicamente, podemos describir la síntesis de los glicerofosfolípidos de dos maneras, digamos. Por su parte, por una parte, la síntesis de fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina puede tener lugar por dos vías. Mediante una vía que se conoce como síntesis de novo, que es la mayoritaria, que implica la activación de los grupos cabeza polar. ¿Cuáles son los grupos cabeza polar? Colina, etanolamina, serina, ¿verdad? Entonces, en esta vía de síntesis de novo, lo que se activa es el grupo cabeza polar con CTP, citidina trifosfato. Recuerden que CTP, al igual que ATP, es un compuesto rico en energía. ¿Sí? Entonces, la hidrólisis de CTP permite activar las cabezas polares. Bueno, esta es la vía mayoritaria de síntesis de estos fosfolípidos. Pero existe también una vía cuantitativamente menos importante, que se conoce como síntesis por interconversión. Y en esta vía, a partir de la fosfatidilserina, por intercambio y descarboxilación, se pueden sintetizar fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina, ¿verdad? Bueno, pero después vamos a ver esto con mayor detalle. Simplemente ahora estamos dando un panorama general. Entonces, la síntesis de fosfatidilcolina, etanolamina y serina puede darse ya sea por síntesis de novo o por interconversión, siendo la primera la más importante.
Por otra parte, la síntesis de fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol implican la activación del diacilglicerol. En lugar de activarse la cabeza se activa el diacilglicerol con CTP y luego el CDP diacilglicerol reacciona con los alcoholes correspondientes. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos mecanismos. Comencemos con la síntesis de novo de fosfolípidos, particularmente fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina. La vía de síntesis de novo implica 3 etapas. Es muy simple. En una primera etapa partimos del aminoalcohol. En este caso, como vamos a hablar de la síntesis de fosfatidilcolina, ¿cómo se le llama también a la fosfatidilcolina? ¿Quién me recuerda? Lecitina. Muy bien, lecitina, gracias. Entonces, la síntesis de fosfatidilcolina, síntesis de novo, comienza primeramente por la fosforilación de la colina mediante una enzima llamada colina quinasa para dar fosfocolina. Posteriormente, la fosfocolina se activa por reacción con el nucleótido CTP, citidina trifosfato. Esta reacción está catalizada por la CTP, fosfocolina, fosfocitidil transferasa. Bueno, un poco larguito el nombre, ¿verdad? CTP, fosfocolina, o sea, se transfiere fosfocitidil del CTP a la fosfocolina para dar CDP-colina. ¿Qué es entonces CDP-colina? Es colina activada. Esto es algo parecido. ¿Se acuerdan cuando la glucosa, se acuerdan cómo, qué pasaba con la glucosa para la síntesis de glucógeno? Primero se fosforila a glucosa 6-fosfato, luego pasa a glucosa 1-fosfato. O sea, primero está fosforilada la glucosa y luego de la fosforilación reaccionaba con UTP para dar UDP glucosa, ¿verdad? Bueno, esto es análogo. Primero se fosforila y luego reacciona con CTP para dar CDP colina. ¿Sí? Entonces es colina activada. ¿Por qué? Porque la colina no se va a unir así nomás al diacilglicerol, tiene que estar activada. ¿Sí? Entonces esto que vimos son los pasos previos de activación. La tercera reacción consiste en, ahora, la reacción entre CDP-colina con diacilglicerol y el desplazamiento de CMP para generar ya el fosfolípido fosfatidilcolina, que es la lecitina. Fíjense qué es lo que ocurrió aquí. Esto está, o sea, esta colina está activada. Este enlace es un enlace rico en energía, ¿sí? El enlace fosfanhídrido. Entonces, el OH del diacilglicerol, hace un ataque nucleófilo al enlace fosfanhídrido, desplazando esta porción de la molécula en forma de CMP y quedando unida a fosfocolina, Y de esta manera se generó el fosfolípido fosfatidilcolina. Aquí tenemos la misma vía, son las mismas reacciones, pero para la síntesis de fosfatidiletoanolamina. Entonces, primero, fosforilación de la etanolamina para dar fosfoetanolamina, luego reacción con CTP para dar CDP-etanolamina, y por último, la reacción de CDP-etanolamina con 1,2-diacilglicerol para generar la fosfatidiletoanolamina. Posteriormente, esta fosfatidiletoanolamina puede dar lugar a la formación de fosfatidilserina mediante un intercambio entre etanolamina y serina catalizado por la enzima fosfatidiletoanolamina serina transferasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Intercambia serina por etanolamina, o sea, etanolamina por serina, ¿verdad? Entonces, aquí el OH de la serina ataca el enlace fosfoéster para formar fosfatidilserina y se libera entonces etanolamina. Es una suerte de intercambio. Bien, hay otro mecanismo. Esto que acabamos de ver es la vía de síntesis de novo y, como dijimos, es el mecanismo mayoritario. Ahora, estos mismos fosfolípidos, la fosfatidilserina, fosfatidiletoanolamina,
fosfatidilcolina, pueden formarse también por otro mecanismo que se llama vía de síntesis por interconversión. Y esta es la vía en la cual participa el ácido fosfatídico. Recuerden que dijimos que el ácido fosfatídico es precursor tanto de los triacilgliceroles como de los fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, la vía en la que participa el fosfatidato o ácido fosfatídico es la vía de la síntesis por interconversión, que ocurre solo en el hígado y es cuantitativamente menos importante que la vía de síntesis de novo. Fíjense que en la vía de síntesis de novo lo que se activaba era la cabeza polar. Y en esta vía lo que se va a activar es el diacilglicerol. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, partimos de glicerol 3-fosfato. ¿Se acuerdan de ese esquema que habíamos visto antes que yo les dije? Este ya vieron para la síntesis de triacilgliceroles. Decíamos que la síntesis de ácido fosfatídico puede partir ya sea del glicerol 3-fosfato o de la dihidroxiacetona fosfato. Bueno, partiendo del glicerol 3-fosfato, primero este se esterifica el glicerol 3-fosfato con un grupo acil-CoA para dar el ácido lisofosfatídico o lisofosfatidato. A continuación, el lisofosfatidato se esterifica nuevamente para dar fosfatidato o ácido fosfatídico. Este es el intermedio clave. Es una encrucijada metabólica. El fosfatidato es una encrucijada metabólica porque puede continuar hacia la síntesis de fosfolípido o derivar hacia la síntesis de triacilglicerol. Bien, ¿qué sucede aquí? Ahora se va a activar el diacilglicerol. Fíjense que hasta aquí todavía no aparece la cabeza polar del fosfolípido. Bueno, ya está un fosfato, pero falta todavía el aminoalcohol. Bueno, ¿qué va a suceder ahora? Una reacción de activación con CTP. Fosfatidato más CTP me va a dar CDP diacilglicerol. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? El fosfato del ácido fosfatídico ataca al CTP liberando pirofosfato y se forma este enlace. ¿Sí? Esto es lo que ya teníamos, ¿verdad? Y esta porción viene del CTP, o sea, esto sería CMP, por eso lo que se libera es pirofosfato. Bien, entonces queda este compuesto activado en forma de CDP diacilglicerol. Y este CDP diacilglicerol posteriormente es atacado por la serina. ¿Por qué puede ocurrir este ataque? Porque acá hay un enlace rico en energía, ¿sí? El enlace fosfanhídrido del CDP diacilglicerol es un enlace rico en energía, que al hidrolizarse libera mucha energía y esa energía liberada impulsa la condensación entre la serina, ¿sí?, y el fosfatidato para formar la fosfatidilserina. ¿Se entiende hasta aquí? Fíjense que la cabeza, o sea, el aminoalcohol, que en este caso es en realidad un aminoácido, ¿verdad?, que es la serina, no estaba activada. ¿Qué es lo que estaba activado? El diacilglicerol, en forma de CDP diacilglicerol. Entonces el OH de la serina ataca el enlace fosfanhídrido, se libera CMP y queda formado el primer fosfolípido que es fosfatidilserina. Ahora, a partir de fosfatidilserina se van a formar los otros dos, la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilserina. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, en primer lugar, por descarboxilación de la fosfatidilserina, se forma fosfatidiletoanolamina y se libera dióxido de carbono. Es simplemente la transformación de fosfatidilserina a fosfatidiletoanolamina es simplemente una descarboxilación. Fíjense que al sacar el grupo carboxilo a la serina se convierte en etanolamina. Entonces tenemos fosfatidiletoanolamina. Y posteriormente, esta fosfatidiletoanolamina, mediante 3 reacciones de metilación que se dan sobre este grupo amino, se va a convertir en fosfatidilcolina.
Fíjense que este es el esqueleto, o sea, esto vino inicialmente entonces de la serina, ¿verdad? Y este grupo amino de la tanolamina era el grupo alfa-amino de la serina. Bueno, y sobre este grupo amino se van a incorporar 3 grupos metilo. Y al metilarse 3 veces, la fosfatidiletanolamina se convierte en fosfatidilcolina. Estas 3 reacciones de metilación están catalizadas por enzima metiltransferasa y utilizan como dador de grupos metilo el SAM, S-adenosilmetionina. ¿Sí? SAM. Bueno, entonces el SAM es un cofactor dador de metilo, tiene metilos activados. ¿Sí? Entonces, fácilmente puede transferir grupos metilo. Entonces ocurre aquí 3 reacciones de metilación y tenemos formada la fosfatidilcolina. Entonces, esta es la vía alternativa, digamos, para la síntesis de estos 3 fosfolípidos. Entonces, bien, ahí tenemos cómo se formó la colina. Y vamos ahora a la síntesis de los otros fosfolípidos que habían quedado pendientes, la síntesis de fosfatidil-inositol y de fosfatidil-glicerol. En este caso, el mecanismo es similar al que acabamos de ver, es similar a la vía de síntesis por interconversión de los otros, porque fíjense que a partir del ácido fosfatídico, ya sabemos cómo se forma el ácido fosfatídico, ya sabemos de dónde viene. El ácido fosfatídico, por reacción con CTP, se activa dando CDP-diacilglicerol. Está en la misma reacción que acabamos de ver. Pero este CDP-diacilglicerol puede ahora reaccionar, ya sea con glicerol 3-fosfato para dar fosfatidilglicerol fosfato, o con inositol para dar fosfatidil-inositol, liberando CMP en ambos casos. Este fosfatidilglicerol fosfato luego pierde el grupo fosfato por hidrólisis para dar fosfatidilglicerol. Y de esta forma tenemos formados ya todos los diferentes fosfolípidos que habíamos mencionado. ¿Sí? Fíjense que esta vía de síntesis de nuevo de los fosfolípidos fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol es análoga a la vía de síntesis por interconversión de fosfatidilserina, fosfatidilcolina y etanolamina. En general, las enzimas que sintetizan el ácido fosfatídico, que es un precursor de fosfolípidos, tienen preferencia por ácidos grasos saturados en el carbono 1 y por ácidos grasos poliinsaturados en el carbono 2. Es decir que generalmente en los fosfolípidos nosotros vamos a encontrar en la posición 1 ácidos grasos saturados, puede ser palmítico, teárico, ¿verdad? Y en la posición 2 ácidos grasos poliinsaturados, oleico, linoleico, principalmente linoleico, linolénico, araquidónico, ¿verdad? Y además, una vez formados los fosfolípidos pueden ocurrir reacciones posteriores de remodelación. El fosfolípido que nos faltaba mencionar en cuanto a su síntesis es la cardiolipina. La cardiolipina sabemos que es un difosfolípido. ¿Cómo se sintetiza? A partir de 2 moléculas de fosfatidilglicerol. Ya vimos cómo se sintetiza el fosfatidilglicerol. Ahora, si reaccionan entre sí 2 moléculas de fosfatidilglicerol, una de ellas pierde el glicerol, ¿sí? O sea, en realidad lo que ocurre es que el glicerol de una molécula ataca el enlace fosfoéster de la otra. Entonces, esa otra molécula, la segunda molécula, pierde el glicerol y quedan unidos ambos ácidos fosfatídicos por una sola molécula de glicerol. Se forma entonces el difosfatidilglicerol o cardiolipina. Entonces, resumiendo todas las vías de síntesis de glicerofosfolípidos que acabamos de ver, podemos partir de glicerol 3-fosfato. En este caso, lo que vamos a hacer es resumir todos los mecanismos que vimos para tener una idea más, una idea global, ¿verdad? Entonces, a partir del glicerol 3-fosfato, mediante 2 reacciones de esterificación con acil-CoA,
se sintetiza el ácido fosfatídico. Ya vimos antes eso. También podemos sintetizar ácido fosfatídico partiendo de la dihidroxiacetona fosfato. En este caso hay una primera esterificación con acil-CoA, luego una reducción y una segunda esterificación. Entonces, tanto partiendo de glicerol 3-fosfato, decíamos que esto principalmente ocurre en el hígado, que tiene glicerol quinasa, o partiendo de dihidroxiacetona fosfato, llegamos al ácido fosfatídico. También se puede formar ácido fosfatídico por reacción del diacilglicerol con ATP. Este ácido fosfatídico, si pierde un grupo fosfato y el tercero H se esterifica con acil-CoA, vamos a tener entonces un triacilglicerol. Dijimos que el ácido fosfatídico es una encrucijada metabólica, ¿verdad? Entonces podemos llegar a ácido fosfatídico a partir de glicerol 3-fosfato, de dihidroxiacetona fosfato o por fosforilación del diacilglicerol. A partir del ácido fosfatídico se puede sintetizar triacilgliceroles o bien este puede derivar a la síntesis de fosfolípidos. En este caso, el ácido fosfatídico, en lugar de perder el grupo fosfato, se activa con CTP para formar CDP diacilglicerol. ¿Sí? O sea, un diacilglicerol activado. Dependiendo con quién reaccione este CDP diacilglicerol, vamos a formar diferentes tipos de fosfolípidos, ¿verdad? Entonces, si el CDP diacilglicerol reacciona con serina, lo que se forma es fosfatidilcerina. A partir de fosfatidilcerina, a ver, ¿quién me recuerda qué podía pasar acá? Descarboxilación. Descarboxilación. Muy bien. Mediante una descarboxilación, la fosfatidilcerina se puede transformar en, Fosfatidiletoanolamina. excelente, en fosfatidiletoanolamina. ¿Esta qué vía era? La vía de Interconversión. Muy bien, la vía de interconversión. Se forma fosfatidiletoanolamina. ¿Y qué le puede pasar? ¿Y qué se puede convertir fosfatidiletoanolamina? Ay, perdón. A ver. A fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. Muy bien. A fosfatidilcolina mediante reacciones de... Metilación. Perfecto. Mediante 3 reacciones de metilación dependientes de SAM se pueden convertir en fosfatidilcolina. ¿Sí? Ahora, estos mismos 3 fosfolípidos, fosfatidilcerina, fosfatidiletoanolamina y fosfatidilcolina, también pueden sintetizarse por la vía de síntesis de novo. ¿Cómo partíamos en ese caso? ¿Qué tenía que activarse? Las cabezas polares eran Muy bien, las cabezas polares. Entonces, puede ser a partir de etanolamina, ¿verdad? Dijimos que tienen que ocurrir 3 reacciones, ¿verdad? Primero, se fosforila con ATP para dar fosfetanolamina, luego se activa con CTP para dar CDP-etanolamina y finalmente se une con diacilglicerol para formar la fosfatidiletoanolamina. Entonces tenemos 2 caminos para llegar a este fosfolípido. Lo mismo en el caso de fosfatidilcolina. Se forma primero fosfocolina, luego CDP-colina, luego esta reacciona con diacilglicerol para formar la fosfatidilcolina. El CDP-diacilglicerol también es precursor de los demás fosfolípidos. Si reacciona o si se une con inositol, va a formar el fosfatidil-inositol. Y si lo hace con glicerol 3-fosfato, formará entonces fosfatidilglicerol. Y a partir de 2 moléculas de fosfatidilglicerol, ¿qué dijimos que se podía formar? La cariolipina. Muy bien. A partir de 2 moléculas de fosfatidilglicerol, por pérdida de glicerol, se puede formar la cardiolipina. ¿Estamos? Entonces, este esquema resume un poco todo lo que vimos acerca de la síntesis de los glicerofosfolípidos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? Bueno, muy bien. Esto ya es un poco repetitivo, es lo mismo que les había mostrado y que a partir de esta vía de interconversión que puede formar fosfatidilcerina, etanolamina y fosfatidilcolina,
dijimos que para esta vía el fosfatidato es una encrucijada metabólica. Entonces, si este fosfatidato, en lugar de activarse con CTP, pierde fosfato, va a dar lugar a diacilglicerol, que por esterificación con un tercer grupo acilo va a formar el triacilglicerol. Entonces, hay un intermediario común en la síntesis entre la síntesis de triacilgliceroles y fosfolípidos. Eso en cuanto a la síntesis. Ahora, ¿cómo se degradan los fosfolípidos? Los fosfolípidos se degradan por acción de enzimas fosfolipasa, y de esto ya hemos hablado. Hay diferentes tipos de fosfolipasa según el sitio de ataque. La fosfolipasa A1, o sea, las fosfolipasas A1 y A2 son las que eliminan los grupos acilo, dando como producto un lisofosfolípido. La fosfolipasa A1, presente en varios tejidos del mamífero, elimina el grupo acilo en la posición 1. La fosfolipasa A2, que para nosotros es más conocida, está presente en tejidos de mamífero y jugo pancreático, o sea que participa también de la digestión. Y es muy importante para nosotros esta enzima porque es la que libera, o sea, la fosfolipasa A2 que está presente en la membrana, actúa sobre los fosfolípidos de membrana tras recibir una señal, ¿verdad?, liberando el grupo acilo en posición 2, que generalmente es un ácido poliinsaturado, frecuentemente el ácido araquidónico. Entonces, por acción de la fosfolipasa A2, se libera ácido araquidónico que puede dar lugar a la síntesis de los diferentes tipos de eicosanoides, como prostaglandina, leucotrieno, tromboxano, etc., que como ustedes saben son importantes moléculas de señalización. Esta enzima es inhibida por glucocorticoides. Recuerden que los eicosanoides, algunos eicosanoides participan en respuestas inflamatorias, ¿verdad? Bueno, después tenemos la fosfolipasa C, ¿verdad?, que hidroliza el éster fosfórico, dando como producto un diacilglicerol y en el caso, si actúa, por ejemplo, sobre el fosfatidilinositol difosfato, como sabemos, da como producto diacilglicerol e inositol trifosfato. Entonces, la fosfolipasa C está implicada en la producción de 2 segundos mensajeros. De hecho, hay una vía de señalización, de traducción de señales, que depende de la fosfolipasa C para la síntesis de inositol trifosfato y diacilglicerol. Y por último, la fosfolipasa D, que corta también en el grupo fosfato, pero del otro lado. Entonces, en lugar de dar como producto diacilglicerol, ¿qué va a dar? A ver, ¿quién me puede decir? Ácido fosfatídico. Muy bien, va a generar ácido fosfatídico como producto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, estas son los diferentes sitios donde pueden atacar las fosfolipasas y degradar los fosfolípidos. Hay un tipo especial, menos abundante, de fosfolípidos que se conocen como plasmalógenos. Estos tienen una distribución particular, abundan en el sistema nervioso, el sistema inmune y el aparato cardiovascular. De todos los glicerofosfolípidos, en el corazón los plasmalógenos constituyen aproximadamente el 30% y un 20% aproximadamente en el cerebro adulto. Bueno, aquí tenemos la estructura de un plasmalógeno. A diferencia de los glicerofosfolípidos mayoritarios que tienen 2 grupos acilo, en el caso del plasmalógeno, en la posición 2 hay un grupo acilo, pero en la posición 1 hay un hay en realidad un alquenilo, ¿verdad? Un enlace éter aquí. Entonces, vamos a ver cómo transcurre la síntesis de los plasmalógenos. En cierta medida, o sea, en cierta forma, es un tanto similar a la de los fosfolípidos en cuanto a que puede partir de la dihidroxiacetona fosfato. Recuerden que la síntesis de fosfolípidos podía comenzar por dihidroxiacetona fosfato o glicerol 3-fosfato, ¿verdad? En el caso de los plasmalógenos, parten de dihidroxiacetona fosfato y tienen lugar primeramente en los peroxisomas y se completa en el retículo endoplásmico. Bueno, inicialmente actúa sobre la dihidroxiacetona fosfato una enzima dihidroxiacetona fosfato aciltraferasa, transfiere primeramente un grupo acilo para dar acil dihidroxiacetona fosfato.
Luego, este es intercambiado por un alcohol graso de cadena larga mediante la enzima 2-alquil glicerofosfato sintasa, que sintetiza entonces un alquil dihidroxiacetona fosfato. Este alquil dihidroxiacetona fosfato sale del peroxisoma y va hacia el retículo endoplásmico, donde sufre la acción del alquil dihidroxiacetona fosfato reductasa. ¿Qué es lo que se reduce? La dihidroxiacetona fosfato, el grupo carbonilo, para dar entonces un alquil glicerol 3-fosfato. O sea, lo que se reduce aquí es la dihidroxiacetona fosfato a glicerol, ¿sí? Esto ya sucede en el retículo endoplásmico. Luego se esterifica con un grupo acilo en la posición 2 para dar el alquilacil glicerofosfato. Aquí están los nombres de las enzimas, ¿verdad? La reducción ocurre mediante el alquil dihidroxiacetona fosfato reductasa. Luego, el paso 5, que es la transferencia del acil-CoA mediante una aciltraferasa. Posteriormente, mediante la enzima fosfatidato fosfohidrolasa, se hidroliza el grupo fosfato para dar alquilacil glicerol. Luego, hay una transferencia o un intercambio por colina, mediado por la enzima colina-butanolamina transferasa, dando un glicerofosfolípido de colina-butanolamina, y finalmente actúa la enzima C1-alquil desaturasa para generar el plasmalógeno, ya sea de colina o etanolamina. Bueno, vamos a pasar ahora, con esto terminamos entonces lo que es la síntesis de los lípidos de membrana que tienen como alcohol glicerol, o sea, de los glicerolípidos. Entonces vamos a pasar ahora a hablar un poco de la síntesis y degradación de los esfingolípidos, aquellos que tienen como alcohol precursor la esfingosina, ¿sí? Y como compuesto clave, como compuesto estructural clave, la ceramida. Bien, entonces, los esfingolípidos, así como los fosfolípidos, tienen como compuesto estructural clave el ácido fosfatídico. Los esfingolípidos tienen como estructura básica la ceramida. Y la ceramida se forma por reacción entre un alcohol de cadena larga, un aminoalcohol de cadena larga, que es la esfingosina, y un ácido graso. Los esfingolípidos son componentes de membrana. Recuerden que al igual que los glicerolípidos, igual que los glicerofosfolípidos, son moléculas anfipáticas. Todos estos lípidos de membrana son moléculas anfipáticas. Pero los esfingolípidos son particularmente abundantes en el tejido nervioso. Decíamos que la ceramida es el compuesto estructural clave. Ahora, dependiendo de que esta ceramida se una a grupos fosfato o a moléculas de hidrato de carbono, entonces la ceramida puede constituirse en precursor tanto de los esfingofosfolípidos como de los esfingoglicolípidos. Entonces hay dos tipos de esfingolípidos, los esfingofosfolípidos y los esfingoglicolípidos. Todos ellos derivan de la unión entre alcohol esfingosina y un grupo acilo de ácido graso para formar ceramida. Entonces, aquí tenemos la esfingosina, es un alcohol de 18 átomos de carbono, voy a contar. En las posiciones 1 y 3 tiene el grupo OH, en la posición 2 tiene un grupo amino, y entre los carbonos 4 y 5 tiene un doble enlace. Bueno, entonces esta es la esfingosina. Ahora, el grupo amino en posición 2 de la esfingosina puede reaccionar con un ácido graso mediante un enlace amida, formando un enlace amida. Y el compuesto resultante se llama ceramida. Esta ceramida tiene entonces en la posición 1, 1H. Este es el carbono 1. En la posición 2, el grupo amida. En la posición 3, otro OH. Bueno, y fíjense que cuando miramos la estructura de los esfingolípidos, estos carbonos 1, 2 y 3 que tienen OH, amino, OH, hacen las veces de los 3 carbonos del glicerol, ¿sí? Y este grupo acilo en posición 2 y el resto de la cola de la esfingosina hacen
como las dos colas del glicerofosfolípido. Por tanto, a pesar de que su estructura es diferente, derivan de alcoholes diferentes, cuando miramos la molécula como un todo, tienen una estructura y un comportamiento análogo. Bueno, veamos primeramente cómo se da la síntesis de efingosina. Primero tenemos que ver cómo se sintetiza el alcohol y a partir de ello la ceramida. Entonces, la síntesis comienza por reacción entre palmitoil-CoA y serina. Palmitoil-CoA y serina se condensan para dar la cetoespinganina o 3-ceto-dihidroefingosina. Fíjense qué es lo que sucede aquí. Tiene que haber una reacción de condensación. La serina se descarboxila. Esta reacción, este tipo de reacción ya la vimos en la síntesis de ácido graso. Por descarboxilación de serina se forma un carbanión acá, un carbono con carga negativa, que ataca aquí al carbonilo del palmitoil-CoA. ¿Sí? Entonces se descarboxila la serina, este carbono ataca aquí, se libera coenzima A y se produce la condensación en esta posición para formar entonces lo que sería ya el esqueleto de la efingosina. Se llama 3-cetoespinganina. Fíjense que acá teníamos 16 carbonos porque vino del palmitoil y acá al descarboxilar se quedaron 2. Y entonces este grupo amino que va a quedar en la posición 2 de la efingosina viene del grupo alfa-amino de la serina. Y este OH en posición 1 es realmente el OH originalmente de la serina. Bueno, se formó entonces la 3-cetoespinganina. En la siguiente reacción, la 3-cetoespinganina se reduce por acción de la 3-cetoespinganina reductasa y un NADPH. Entonces, ¿qué es lo que se reduce? Este carbonilo que vino del palmitoil se reduce al grupo hidroxilo, ¿verdad? O sea, el carbono se reduce para dar la espinganina o dihidroespingosina. ¿Por qué ya no es esto la efingosina? ¿Qué le falta? Y solamente le falta el doble enlace entre las posiciones 4 y 5. Entonces, por eso se llama dihidroefingosina o efinganina. Bueno. A continuación, esta efingosina va a sufrir, esta efinganina va a sufrir una N-acilación. En lugar de ser esterificación, como en vez de OH tenemos un grupo amino en la posición 2, entonces luego va a ocurrir una N-acilación. Se va a unir el grupo acilo, derivado de un acil-CoA, con el grupo amino en posición 2, para dar la dihidroceramida o N-acil-efinganina. Fíjense que ya es casi la ceramida, lo único que le falta es el doble enlace. Por eso es dihidroceramida. Y en la última reacción, ahí se va a formar el doble enlace. La dihidroceramida sufre una reacción de deshidrogenación dependiente de FAC. Se retiran 2 átomos de hidrógeno y se forma el doble enlace. Y ahí tenemos ya formada la ceramida o N-acilefingosina. Entonces, repito las reacciones. Condensación entre palmitoil-CoA y serina, con descarboxilación para dar 3-cetoespinganina. Luego reducción para formar la finganina. Posteriormente, una N-acilación para formar la N-acilefingranina o dihidroceramida. Y finalmente, la formación del doble enlace. Tenemos formada ya entonces la ceramida. Y decíamos que esta ceramida va a ser el precursor tanto de los glicoefingolípidos como de los fosfoefingolípidos. La ceramida puede reaccionar con fosfatidilcolina y ocurre una suerte de transferencia en la cual la fosfatidilcolina le transfiere colina a la ceramida para dar la efingomielina, ¿sí? Que es un esfingofosfolípido. Entonces, una vez que tenemos la ceramida, dijimos que a partir de la ceramida pueden formarse esfingofosfolípidos y esfingoglicolípidos. Entonces, estamos viendo primeramente la síntesis de los esfingofosfolípidos. Entonces, ¿cómo se forma un esfingofosfolípido? Por reacción entre la ceramida y un glicerofosfolípido. Hay un intercambio, simplemente un intercambio. Entonces, fosfatidilcolina más ceramida me da la esfingomielina. A ver, acá está el esqueleto de ceramida, que es lo que teníamos. Entonces, en este OH en posición 1,
se incorpora fosfocolina. ¿De dónde vino fosfocolina? De la fosfatidilcolina. Esta reacción está mediada por una enzima que se llama esfingomielina sintasa. Entonces, de esta manera se sintetiza la esfingomielina. La esfingomielina puede a su vez degradarse por la enzima esfingomielinasa, que libera fosfocolina y restituye la ceramida. Bueno, esta reacción de degradación de esfingomielina es muy importante. De hecho, se conoce una deficiencia de esta enzima esfingomielinasa que da como consecuencia una enfermedad genética muy grave y potencialmente mortal en la primera infancia, que se llama enfermedad de Niemann-Pick. Bien, una vía alternativa para la síntesis de esfingomielina, porque la vía anterior vimos que es por un intercambio, ¿verdad? Con fosfatidilcolina. Pero una vía alternativa es la reacción entre la ceramida y CDP-colina para dar esfingomielina y CMP, catalizada por la enzima CDP-colina, ceramida, colina fosfotraferasa. Esta reacción es análoga a la síntesis de novo de la fosfatidilcolina, ¿se acuerdan? Que formaba primero fosfocolina, luego CDP-colina, y luego CDP-colina reaccionaba con diacilglicerol. Bueno, acá en lugar de reaccionar con diacilglicerol, reacciona con la ceramida para dar esfingomielina. Entonces, si CDP-colina reacciona con diacilglicerol, da fosfatidilcolina, lecitina. Y si reacciona con ceramida, lo que da es esfingomielina. De esto ya habíamos hablado, la importancia de lecitina y esfingomielina como componentes del surfactante pulmonar. No me voy a tener mucho, pero recordarán que ambos forman parte de la mezcla surfactante que permite la apertura de los alveolos y sus concentraciones y la proporción entre ellos va cambiando a medida que el feto madura, siendo en el momento de nacimiento mucho mayor la concentración de fosfatidilcolina que de esfingomielina, lo cual es apropiado, se debe mantener una relación por lo menos el doble de fosfatidilcolina, porque este fosfolípido, especialmente la dipalmitoil fosfatidilcolina, que es el más apropiado como agente surfactante. Entonces, cuando si el feto nace antes de tiempo, como esta proporción, o sea, como todavía no se dio este aumento importante de fosfatidilcolina, puede salir con dificultad respiratoria, lo que se conoce como síndrome de distrés respiratorio. Bueno, por último, el último grupo de lípidos de membrana del cual vamos a hablar es acerca de los glicoesfingolípidos, ¿sí? Son también esfingolípidos, también se construyen sobre un esqueleto de ceramida, pero en lugar de fosfocolina tienen glúcidos, moléculas de azúcar. Y dependiendo de si es una, dos, tres, o sea, si es una o varias, podemos tener entonces los cerebrócidos, los globócidos, si son varias unidades de azúcar, y si además de unidades de azúcar tienen moléculas de ácido ciálico, tenemos entonces los gangliósidos. Están compuestos por un esqueleto de ceramida con una amplia variedad de grupos de hidratos de carbono, mono u oligosacáridos, que se unen al OH en el carbono 1 de la esfingosina. Eso es importante. Los esfingolípidos, ya sea el fosfato o los azúcares, o el primer azúcar, siempre están unidos al carbono 1. Las cuatro clases principales son los cerebrócidos, sulfátidos, globócidos y gangliósidos. Y tenemos, por ejemplo, la estructura de un cerebrócido que tiene unido solo una molécula de azúcar. Si es glucosa, va a ser un glucocerebrócido, y si es galactosa, un galactocerebrócido. Aquí tenemos la estructura de un gangliósido, que son los esfingoglicolípidos más complejos, que además de azúcares y aminoazúcares, tienen unidas también moléculas de ácido ciálico. Bueno, ¿cómo se sintetizan los glicosfingolípidos? Por adición escalonada de unidades de monosacáridos ligados estos a nucleótidos como sustratos biosintéticos activados. El aceptor inicial de los monosacáridos es la ceramida, y los azúcares nucleótidos que intervienen pueden ser UDP glucosa, UDP galactosa, UDP N-acetilgalactosamina, un derivado activado de aminoazúcar,
Los globósidos suele aparecer mucho también, suelen aparecer aminoazúcares. Y CMP, ácido N-acetilneuramínico, o CMP, ácido siálico. O sea que los azúcares en general están activados unidos a UDP, pero el ácido siálico se une a CMP. Y no CDP, como el diacilglicerol y la colina. O sea que siempre, fíjense que la síntesis de fosfolípidos de membrana siempre implica la participación de precursores activados, ya sea con UDP, o sea, con UTP, con CTP, principalmente. Bueno, entonces, aquí se resume un poquito la síntesis de los diferentes tipos de fosfolípidos partiendo de ceramida. Entonces, si reacciona con fosfatidilcolina o con CDP-colina, va a formar esfingomielina. Esto ya vimos antes. Ahora, ¿cómo se sintetizan los esfingoglicolípidos? Bueno, si la ceramida reacciona con UDP-galactosa o UDP-glucosa, lo que se va a formar primeramente es un cerebrócido. Si el precursor es UDP-galactosa, lo que se va a formar entonces es un galactocerebrócido. Si hubiera sido glucosa, iba a ser un glucocerebrócido. Si el galactocerebrócido luego reacciona con un dador de fosfato, que es el PAPS, el fosfoadenosilfosfosulfato, a partir del galactocerebrócido se va a formar un sulfátido, que es un glicofingolípido de carácter ácido, porque tiene el grupo sulfato. Bien, dijimos que si en lugar de UDP galactosa participado de P-glucosa se formaba un glucocerebrócido. Bueno, estos son los glicofingolípidos más simples, los cerebrócidos. Ahora, si se unen dos o más azúcares progresivamente, porque se van incorporando en forma de precursores activados, ¿verdad? UDP azúcares. Se forma un globósido. Y si a este globósido posteriormente se le agrega ácido siálico, que participa como un precursor activado, se forma un gangliósido. Los cerebrócidos, los galactocerebrócidos, se sintetizan a partir de ceramida y UDP-galactosa. Los glucocerebrócidos a partir de ceramida y UDP-glucosa. Pero los glucocerebrócidos básicamente son intermediarios en la síntesis de gangliósidos. O se encuentran elevados solamente en casos de enfermedad cuando no se pueden degradar, que es lo que se conoce como enfermedad de Gaucher. Los sulfátidos son en realidad derivados de los galactocerebrócidos. Primero se sintetiza el galactocerebrócido y si a este galactocerebrócido se le agrega un grupo sulfato activado a partir del PAPS, que es 3-fosfoadenosil 5-fosfosulfato, se forma el sulfátido. Cuando estos sulfátidos no se pueden degradar, se da una acumulación excesiva de estos, aparece lo que se conoce como la leucodistrofia metacromática. Son todas enfermedades congénitas, generalmente se les llama esfingolipidosis o enfermedades lisosomales. O sea, está dentro de la categoría de enfermedades lisosomales. Los globósidos son cerebrócidos que tienen carbohidratos extra. Tienen siempre más de uno. Puede ser a partir de dos. La lactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina. La lactosilceramida es un globósido que se encuentra en las membranas de los eritrocitos. ¿Qué tendrá la lactosilceramida? ¿Por qué se llama así? ¿Qué dos azúcares tiene que tener para llamarse lactosilceramida? Glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa, exacto. La globotriacilceramida, también llamada ceramida triexócido, tiene 3 azúcares. Contiene glucosa y 2 unidades de galactosa. Este globósido es el que se acumula en una enfermedad que afecta mucho a los riñones, se llama enfermedad de Fabry. Bueno, aquí se resume la síntesis de estos glicofingolípidos, en realidad de todos los esfingolípidos. Fíjense, aquí está la ceramida. Ya vimos cómo se sintetiza la ceramida. Partimos de la reacción entre serina y palmitoil-CoA para dar, después de varias reacciones, el alcohol esfingosina. Luego, por N-acilación de la esfingosina con un grupo acilo, se forma la ceramida. A partir de la ceramida, dependiendo de con quién reaccione esta ceramida, se van a formar esfingofosfolípidos o esfingoglicolípidos. Si la ceramida reacciona con CDP-colina, que es un glicerofosfolípido,
O sea, perdón. Con CDP colina, colina activada. Esta es la reacción de activación de colina que dijimos que CDP colina, si reacciona con diacilglicerol, me va a dar fosfatidilcolina, y si reacciona en lugar de con diacilglicerol con ceramida, me va a dar esfingomielina. O sea, esta sería la síntesis de esfingofosfolípido. Ahora, si en lugar de unirse a fosfocolina, la ceramida reacciona con azúcares, va a dar en primer lugar un cerebrócido. Siempre va a dar en primer lugar un cerebrócido. Cuando tenga la primera molécula de glúcido, ¿verdad? Entonces, si reacciona con UDP galactosa, se va a formar primeramente un galactocerebrócido que posteriormente puede unirse a fosfato para dar un sulfátido, o bien pueden seguir uniéndose moléculas de azúcar para dar globósidos, y si se agregan unidades de ácido ciálico, van a formarse gangliósidos. ¿Cómo se degradan los esfingolípidos? Así como las unidades de azúcar se fueron agregando secuencialmente, una a una, también se van eliminando secuencialmente. Y este es un esquema que muestra la principal vía de degradación de los esfingolípidos. Si partimos de un gangliósido bastante complejo, esto representa ceramida, un gangliósido que tiene esta secuencia: glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, galactosa. Y a la segunda galactosa, unida mediante enlace beta-glicosídico, una molécula de ácido ciálico. O sea, todos estos son enlaces beta-glicosídicos, ¿verdad? Entonces tenemos el gangliósido GM1. M viene de que tiene una sola unidad de ácido ciálico, y 1 es la secuencia en particular. Bueno, por acción de la GM1 beta-galactosidasa, se rompe este enlace beta-glicosídico y se elimina una galactosa. Y el gangliósido GM1 se convierte entonces en gangliósido GM2. Posteriormente, por acción de la exosaminidasa A, se libera una exosamina, que es la N-acetilgalactosamina. Al liberarse esta N-acetilgalactosamina, tenemos el gangliósido GM3. Fíjense que va cambiando 1, 2, 3, porque este número tiene que ver con la secuencia glucídica, no con otra cosa. Pero seguimos hablando de un gangliósido porque tenemos ácido ciálico en la estructura. Ahora, a continuación, la acción de una enzima llamada gangliósido neuraminidasa elimina la molécula de ácido ciálico, o NANA, o ácido N-acetilneuramínico. Y ahí sí, lo que queda es un globósido, que es la lactosilceramida, que tiene solo dos azúcares, una galactosa y una glucosa. A partir de entonces sigue degradando, ¿verdad? Esta lactosilceramida, por acción de una beta-galactosidasa, elimina la galactosa y queda solamente glucosilceramida. ¿Esto qué es? Un glucocerebrócido. Fíjense entonces que los gangliósidos se fueron degradando, formaron un globósido. Y la pérdida de un azúcar por parte del globósido me dio un cerebrócido. En la última reacción, este glucocerebrócido, por acción de la enzima glucocerebrosidasa, pierde una molécula de glucosa, liberando ceramida. Esta ceramida puede seguir degradándose por acción de la enzima ceramidasa para dar ácido graso y esfingosina. Bueno, si nos fijamos en esta vía, en realidad esta lactosilceramida, este globósido que se formó aquí al perder la molécula de ácido ciálico, se forma por degradación del gangliósido GM1, pero también se puede formar lactosilceramida por degradación de un globósido más complejo que tiene, fíjense, un residuo de glucosa, 2 de galactosa y N-acetilgalactosamina. Este globósido, inicialmente por acción de exosaminidasa A y B, libera el aminoazúcar para dar la triexosilceramida, que tiene 2 galactosas y una glucosa. Este es un globósido más sencillo. Este globósido, por acción de la alfa-galactosidasa, pierde galactosa y da lugar también a la lactosilceramida. Y este es el que se acumula en la enfermedad de Fabry, en la triexosilceramida. Bueno, entonces, por degradación de todos estos gangliósidos y globósidos, finalmente, después de la acción de todas estas enzimas, obtenemos ceramida. Pero también podemos obtener ceramida por degradación de los sulfátidos. Los sulfátidos, por acción de la aril sulfatasa A, forman un galactocerebrócido.
y el galactocerebrósido por acción de una galactocerebrosidasa da ceramida. Entonces, fíjense que son varias vías de degradación que convergen todas finalmente en ceramida. Y asimismo, la degradación de la esfingomielina, que es el esfingofosfolípido, también que por acción de la esfingomielinasa libera fosfocolina y genera ceramida. Entonces, la ceramida, digamos que es el punto de convergencia de todas las vías de degradación de los esfingolípidos. La deficiencia de alguna de estas enzimas puede provocar la acumulación de diferentes tipos de esfingolípidos y dar lugar a varias enfermedades genéticas, algunas muy graves, otras no tanto, ¿verdad? Bueno, perdón, aquí está agrandada la vía, pero ya no la voy a repetir. Entonces, la degradación de gangliósidos GM1 y del globósido que dan lugar a la lactosilceramida, y luego la degradación de lactosilceramida, sulfátido y esfingomielina para dar ceramida. Aquí tenemos diferentes puntos de bloqueo. Estas marcas rojas corresponden a diferentes deficiencias enzimáticas que pueden darse. Son enfermedades genéticas, ¿verdad? Y estas deficiencias enzimáticas dan lugar a la esfingolipidosis, por ejemplo, la gangliosidosis GM1, la enfermedad Tay-Sachs por deficiencia de exosaminidasa A, y obviamente en este caso se acumularía el gangliósido GM2, la enfermedad de Fabry por deficiencia de alfa-galactosidasa A y se acumula triexosilceramida, la enfermedad de Gaucher que se debe a una deficiencia de glucocerebrosidasa, o la enfermedad de Niemann-Pick que se debe a una deficiencia de la esfingomielinasa. No vamos a entrar en detalle acerca de estas enfermedades porque esto lo van a ver en seminario, incluso van a hacer casos clínicos. Aquí hay una figura que ilustra la enfermedad de Gaucher, donde se acumulan glucocerebrósidos en macrófagos de la médula ósea del hígado y forman estas células que se conocen como células espumosas. La enfermedad de Niemann-Pick, que se da por una deficiencia de esfingomielinasa, lo que no se puede degradar es el esfingofosfolípido esfingomielina. Entonces se acumula en el hígado, en el bazo y también en las neuronas. Puede provocar un grave retraso mental. Es una enfermedad neurodegenerativa y es muy grave. Los niños mueren en la primera infancia, no sobreviven. Aquí tenemos una tabla donde se resumen los diferentes tipos de esfingolipidosis. Que como les dije, esto queda para ustedes, pero lo van a desarrollar con mayor detalle en seminario. Incluso van a hacer casos clínicos al respecto. Bueno, y con esto terminamos la presentación acerca de